Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge, ¿qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Terroristas de Gaza detonan explosivos en la frontera con Israel al paso de soldados, pero no causan heridos. La Casa Blanca organiza una conferencia para ayudar a Gaza con representantes de 20 países, pero los palestinos no acuden. En el grupo secreto pro-palestino británico de Facebook, una participante del Mavi Mármara confirmó en 2014 la versión israelí. Austria quiere lavar su pasado nazi con un monumento a las víctimas judías del Holocausto, a pesar de los socios de gobierno. Estos son los titulares del día. Hablaremos después de la agenda cultural. Ahora comenzamos hablándoles de terroristas palestinos que detonaron 3 o 4 artefactos explosivos en la frontera de la Franja de Gaza con la intención de asesinar y herir a las fuerzas de seguridad israelíes. No se registraron heridos en el incidente que tuvo lugar en la frontera norte con el enclave costero controlado por la organización terrorista islámica Hamás. En respuesta, el ejército israelí abrió fuego aéreo y desde un tanque de combate contra un blanco de Hamás. Otros 2 puestos de observación y una posición en el norte de Gaza fueron atacados por las fuerzas israelíes, aunque no se aclaró si se registraron heridos palestinos. En febrero, 2 soldados sufrieron heridas de gravedad y otros 2 resultaron con lesiones leves cuando un artefacto explosivo fue detonado cerca de una patrulla israelí junto a la valla fronteriza en el sur de la Franja de Gaza, frente al kibutz Ein Aslosá. Bueno, esta noticia todavía, digamos que no tiene todos los datos comprobados, porque a diferencia del atentado que hubo en febrero, en el que los soldados sufrieron heridas, pues esos mismos días había habido una especie de manifestación de palestinos que se acercaron prácticamente a la valla, con lo cual aprovecharon ese momento para poner los dispositivos estos de los explosivos. Y en este caso parece que más que explosivos situados, lo que tiene la pinta es que han sido disparados unos misiles antitanque contra coches o otro tipo de o algún blindado que pasaba por la zona, y que por eso no lograron impactar afectar, digamos, a las personas que viajaban ahí, porque no era al paso exactamente del vehículo, sino que fue disparado, y entonces eso ya depende de muchas circunstancias, entre ellas, por ejemplo, si el proyectil atraviesa sin problemas el alambrado que puede separar, que constituye esa valla, ¿no? Eso puede desviar seguramente la trayectoria del proyectil y no impactar en el vehículo con el que querían, que era su objetivo. Con lo cual, por un lado, no es la misma forma de operar, pero por otro lado es todavía más peligroso, porque entonces quiere decir que ya están acercándose con las armas a la propia valla de seguridad, a la valla de la frontera, se acercan con armas. Como comentábamos ayer, estos tienen toda la pinta de no ser exactamente representantes de Hamás, porque los de Hamás tienen muchísimos problemas internos, pero estos, las personas o los grupos que actúan de esta manera, son grupos que quieren hacerse con la hegemonía de la Franja de Gaza, justamente ahora que Hamás está debilitada. Pero no es una buena noticia que Hamás esté debilitada y sea reemplazada por gente como con filosofías como las de Daesh, las del Estado Islámico, que hemos visto cuál era su proceder, no solamente con las poblaciones de otras religiones, sino incluso con la gente musulmana. O sea que esto nos está demostrando que en Gaza hay un gran problema. Como comentamos ayer con Saleh Mergui, parecería como que el presidente palestino en sus últimos días no tiene ningún interés en solventar o solucionar esos problemas, sino llevarlos hasta el extremo
y que reviente todo. Total, él ya está con un pie más en el cielo que en la tierra. La Casa Blanca reunió a representantes de 20 países, la Unión Europea y la ONU para conversar sobre la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, un tema que considera necesario resolver para el éxito de un eventual proceso de paz entre israelíes y palestinos. A la reunión no asistió ningún representante palestino que estaban invitados. La situación en Gaza debe resolverse por razones humanitarias y para asegurar la seguridad de Egipto e Israel. También es un paso necesario para alcanzar un acuerdo completo de paz entre israelíes y palestinos, incluidos los que están en Gaza y los de Cisjordania, agregaron los convocantes. Jared Kushner y otros funcionarios presentaron en la conferencia ideas específicas de proyectos para solucionar de forma realista y efectiva los retos que afronta Gaza. Pero la Casa Blanca no quiso detallar esas propuestas. A la cita acudieron representantes de Israel, Jordania, Arabia Saudita, Egipto, Bahrein, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Suiza, Canadá, Chipre y Japón, además de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Oficina del Cuarteto para Oriente Próximo. Sí, me llama la atención si España no estaba ahí porque no había sido invitada o no le interesaba estar invitada, o es que a pesar de lo que nos venden no pintamos absolutamente nada en temas internacionales como esto. Bueno, hay una crisis humanitaria en Gaza terrible y no está causada por Israel. De esto ya lo hemos comentado muchas veces. Está causada porque los palestinos de Cisjordania quieren asfixiar a Hamás apretándoles en todas partes. No les pagan los sueldos, les cortan la luz, les cortan el agua, les cortan todo lo que pueden ellos suministrarles, porque quieren derrotarles y humillarles y hacer que Hamás entregue las armas, que es lo único que todavía les queda a Hamás en la Franja de Gaza. Como no lo hacen, pues son capaces de negarse a acudir a una situación como esta, una reunión para solucionar un problema humanitario en parte de su futuro estado. Es que realmente es incomprensible y realmente también es muy difícil imaginar cómo de esta situación y de estos mimbres se puede construir un futuro Estado palestino cuando hay tanto odio entre ellos. Es realmente increíble que para solucionar los problemas de Gaza, pues se ocupen más de ello los países árabes de la zona, los países europeos y hasta Israel. Es que lo que está demostrando la dirigencia palestina con esta actitud es algo que ni el peor ni el mejor de los propagandistas antipalestinos podría haber realizado esto. Pone en evidencia la bajeza que pueden llegar a tener unos con otros. No tiene palabras. Una destacada activista pro-palestina involucrada en la flotilla de Gaza en mayo de 2010 parece corroborar la versión israelí de los sucesos que desencadenaron el enfrentamiento a bordo del barco turco Mavi Marmara, en el que murieron 10 activistas turcos y varios soldados israelíes sufrieron heridas de gravedad cuando comandos marinos del ejército israelí abordaron la nave que trataba de romper el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. En un mensaje subido a un grupo secreto de Facebook, la cofundadora y portavoz de Free Gaza Movement, Movimiento Gaza Libre, Greta Berlin, destaca que las tropas israelíes no abrieron fuego hasta que Ken O'Keefe, un exmarino norteamericano que estaba a bordo del Mavi Marmara, le quitara el arma a uno de los soldados. Los comentarios se realizaron en 2014 en el grupo británico Palestine Live, entre cuyos miembros figuraba el líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, y cuyos contenidos han sido investigados y desvelados recientemente por parte de un periodista. Sí, este periodista publicó hace unos días
el resultado de su investigación. Ya saben que en Facebook hay grupos privados, grupos secretos, en los cuales no puede entrar cualquiera si no es por invitación. Y allí se dicen cosas que en general, digamos, no deberían ser publicadas o ser puestas en público, ¿no? A este grupo perteneció durante un tiempo el mismísimo presidente o líder del Partido Laborista Británico, Jeremy Corbyn. Se habló en días pasados de la cantidad de expresiones declaradamente antisemitas que habían en esa página, en ese grupo llamado Palestine Live. Pero lo que no sabíamos era que incluso entre los no ya organizadores, sino gente que estuvo en el barco, en el Mavi Mármara de la flotilla a Gaza del 2010, que tantos dolores de cabeza y tantas denuncias internacionales hubo porque denunciaron la brutalidad de la acción de los soldados israelíes que subieron y mataron a 10 activistas que estaban descritos como seres pacíficos que venían a ayudar a la gente de Gaza. Pues primero, que el bloqueo a Gaza era un bloqueo que es internacionalmente legal, porque estaban atacando, estamos en el año 2010, antes del operativo, y cuando todavía disparaban diariamente decenas y a veces hasta centenares de cohetes hacia la población civil. Bueno, estos quisieron organizar esta flotilla de la paz, así llamada. La organizaron con algunos grupos disfrazados de grupos pacifistas, como y creo que se llama IHH turco, pero que es un grupo totalmente vinculado al terrorismo. Entre ellos había gente muy violenta y se acusó a los israelíes de entrar a saco a masacrar a la gente. Pues mira por dónde. En este grupo, como es secreto, como es interno, pues en el 2014 la fundadora del grupo Movimiento Gaza Libre, que se llama Greta Berlin, dijo, ojo, porque aquí en realidad los primeros que los israelíes cuando subieron al barco no abrieron fuego, sino cuando un norteamericano que venía a bordo, un tal Ken O'Keefe, le arrebató el arma a uno de los soldados no sé cómo se llama, de la Armada, o de los que venían a revisar lo que pasaba en ese barco. En el momento que le arrebató el arma, pues los otros policías o soldados que venían israelíes, pues empezaron a cuidar y a echar primero disparos al aire libre, etcétera. Luego hubo ya una batalla campal donde resultaron muertos. Pero siempre, hasta ahora, se había sostenido, incluso en foros internacionales, tras exámenes e investigaciones de gente de Naciones Unidas, que fueron los israelíes los que entraron a saco y con el ánimo de matar gente. Y esto le costó a Israel pedir unas disculpas públicas a Turquía e indemnizar a las víctimas de este Mavi Mármara, cuando en realidad lo que estamos viendo es que ellos mismos reconocen que venían y que iniciaron una acción violenta contra las fuerzas del orden. Así que otra vez el tema de Gaza, otra vez el tema de las mentiras soportadas y apoyadas por organismos internacionales como Naciones Unidas y sus supuestos investigadores independientes, y que salen a la luz ahora gracias a esta investigación que seguramente apuntaba en otro sentido para descubrir antisemitismo más normalito o más clásico, y que de pronto se encuentra con estas revelaciones. Coincidiendo con el aniversario de la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, el gobierno actual de la República Alpina anunció que planea construir en el centro de Viena un muro conmemorativo con los nombres de los casi 66.000 judíos austriacos asesinados durante el Holocausto. El monumento podría ser colocado cerca del Parlamento, en el Ring, la principal avenida de la capital.
La comunidad judía de Austria se mostró escéptica acerca del anuncio al que calificó de poco creíble, recordando que un socio de la coalición del gobierno, el FPO, sigue teniendo problemas con distanciarse del nazismo y del antisemitismo. El jefe de gobierno Kurz destacó en un homenaje al aniversario que Austria debe reconocer de forma honesta que ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo, asumiendo tarde su responsabilidad histórica, aludiendo al papel que asumió durante décadas tras la Segunda Guerra Mundial como una mera víctima del nazismo, ignorando la responsabilidad de una importante parte de su población en el nazismo y en el Holocausto. Sí, y aunque esta noticia también ha sido comentada ayer en la sección cultural, pues la volvemos a traer porque es importante. En estos días se están haciendo muchos homenajes que no sabemos hasta dónde son realmente sinceros, y por eso alguien se puede sorprender de que los propios judíos no estén convencidos de que se construya un muro, un monumento en homenaje a los judíos asesinados durante el Holocausto en Austria, porque detrás de todo esto se esconde evidentemente un proceso de lavado de imagen del partido FPO, del partido neonazi, que surgió de las cenizas del partido nazi en Austria, donde el proceso de desnazificación, es decir, de los juicios a los que fueron los asesinos y cómplices del nazismo, nunca se llevó a cabo ni de cerca con la intensidad que tuvo lugar en Alemania. Por lo tanto, volvemos a reiterarla y volvemos a esperar que de Austria nos lleguen noticias que nos convenzan. Como la otra vez que hablamos de las iglesias de la Convención Ecuménica, que pidió perdón por la responsabilidad y por haber formado parte de esto. Creemos que esto está bien, que se hagan homenajes, pero que todavía queda un largo camino por recorrer. Cerramos así esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y volvemos con la agenda. Entramos ahora en la agenda cultural, en la segunda parte de estas noticias, y lo hacemos con Raquel, como cada día. ¿Qué tal? Hola Alex, hola a todos. Bueno, ¿qué nos traes? ¿Qué tienes preparado para este ya fin de semana en la radio? No hay recomendación literaria. No hay recomendación literaria. Esta semana además no hemos dado tantas recomendaciones como la semana pasada. Es verdad que íbamos casi a recomendación por día. Se agruparon todas la semana pasada, pero bueno, siempre les recomendamos la maravillosa literatura de autor o autora judía que pueden encontrar en nuestro programa Sefer de libros y autores, o en el antiguo que se llamaba Marcapáginas. Marcapáginas. También tenemos otros programas culturales que están colgados, que no están dentro de las noticias, no hablamos en la agenda de ellos, pero pueden escucharlos también. Hoy comenzamos con una noticia que es también un homenaje a la figura de Violeta Friedman. El próximo día 21 de marzo a las 7 de la tarde se realizará un acto en Málaga organizado por el Ayuntamiento de la ciudad en colaboración con la comunidad judía malagueña y mediado por el Movimiento contra la Intolerancia. Y es que se ha nombrado un pasaje con el nombre de Violeta Friedman. Y se pondrá una placa conmemorativa con su nombre en la Plaza de la Judería. En Radio Sefarad conocemos de sobra la figura de Violeta Friedman, pero les recordamos que Violeta fue superviviente de Auschwitz en 1985. Leyó unas declaraciones del exjefe de las Waffen-SS, Legrand de Grell, a la revista Tiempo. Este nazi belga vivía en nuestro país, y en estas declaraciones negaba el Holocausto y vertía opiniones antisemitas y racistas. Violeta se indignó, como les decimos, y por todas las víctimas de la Shoah, por su propia dignidad, por la memoria de su familia también, emprendió acciones judiciales contra León de Grell.
Fue un proceso legal larguísimo, una larga secuencia de sentencias desfavorables a las a las justas pretensiones de Violeta, pero por fin, en 1991, el Tribunal Constitucional Español consideró que de Grell había atentado contra el honor de la señora Violeta Friedman y de las víctimas de los campos nazis. Esta sentencia, además, sentó doctrina constitucional y sirvió como precedente para la reforma del Código Penal en España. De hecho, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el día 16 de febrero de 1995, con el consenso de todos los grupos parlamentarios, la proposición de ley que tipifica la apología del delito de genocidio de nuestro Código Penal. La difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen los delitos tipificados en el apartado anterior de este artículo o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigará con la pena de prisión de 1 a 2 años. Y esto se consiguió gracias al esfuerzo de Violeta Friedman, de su abogado Jorge Trías y de todos los que apoyaron su causa. Se inaugura ahora esta calle y esta placa en Málaga y ya también se inauguró en su día en Torremolinos. Y bueno, la noticia nos la ha hecho llegar la propia hija de Violeta, Patricia Valls, quien estará, por supuesto, en el acto de Málaga y también se acercará a la localidad malagueña de Torremolinos para visitar esa calle que fue inaugurada ya en 2014. Muy bien, pues una manera de felicitar y de honrar, ¿no? de esta forma en Málaga, en este caso a Violeta. Y seguimos hablando de antisemitismo. En este caso nos situamos en Francia, en una polémica que está sacudiendo la sociedad francesa protagonizada por Aulin Enthoven, el hijo del filósofo Raphael Enthoven y de Carla Bruni. Bueno, este joven de 16 años es un youtuber francés y ha publicado en su canal, que se llama Motorsport Gigantoraptor, pues ha publicado un vídeo desmontando científicamente el racismo y el concepto de raza. Uno más en su canal especializado en ciencia, en el que habla, por ejemplo, de la teoría de la evolución, de física, de diferentes temas. Sin embargo, esta publicación ha llamado la atención no solo de sus 40.000 suscriptores, sino que le ha granjeado una variedad de insultos antisemitas que han puesto en alerta al joven y a su familia y a buena parte de la sociedad francesa. El padre, el filósofo Raphael Enthoven, ha salido en su defensa y ha publicado un Twitter que es por haber realizado un vídeo excelente sobre el racismo. El youtuber M. Gigantoraptor es objeto de ataques antisemitas de una violencia tremenda. Entre lo que se ha podido leer están acusaciones o lindezas como judío de mierda, o su nariz criminal no da lugar a engaño, o esta vez es el maldito judío Auriel Enthoven, hijo de otro judío degenerado, y de Carla Bruni, que ahora está liada con otro judío asqueroso de Salónica, Sarkozy, quien viene a predicar entre el ganado ario para convencerlos de que se dejen avasallar. Bueno, comentarios de este tipo que han recorrido las redes sociales. El asunto, como les decimos, se ha convertido en toda una polémica en Francia y hasta la secretaria de Igualdad del gobierno de Macron, Marlène Schiappa, ha recurrido a Twitter para mostrarle su apoyo al joven Auriel. Bueno, pues un asunto, la verdad es que muy desagradable. Muy desagradable. Terminamos con otra noticia y también conectada con, en este caso empezamos hablando de Violeta Friedman, superviviente de Auschwitz. Terminamos hablándoles de una artista, de una pintora, Elga Oskova-Beísova. Su obra es protagonista de una exposición, Dibuja lo que ves, que se presenta en Centro Sefarad Israel en colaboración con el Centro Checo de Madrid. Esta artista checa superviviente del Holocausto estuvo internada en el campo de concentración de Terezín en octubre de 1944, cuando tenía 15 años. Tanto ella como su madre fueron trasladadas a Auschwitz. Ambas fueron seleccionadas para el trabajo, salvándose de la selección, y afortunadamente Elga logró sobrevivir. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, volvió a Praga, donde estudió pintura con el artista checo Emil Fila. Después de la Revolución de noviembre del 89, expuso sus obras de arte numerosas veces, tanto en la República Checa, su propio país, como en Austria, Alemania o Italia, recibiendo numerosos premios y distinciones. Ahora conocemos su obra gracias
a esta exposición Dibuja lo que ves, una muestra que podrá visitarse en Centro Sefarad Israel gracias a esta iniciativa conjunta de este centro con el Centro Checo de Madrid. La muestra consta de 62 cuadros del libro Dibuja lo que ves y del libro Creaciones Artísticas. La exposición contiene una fotografía aérea de la ciudad de Terezín, información sobre la historia del sitio, un mapa del gueto y la cárcel, un retrato del artista, su biografía y un texto sobre los cuadernos. Y se inaugura este 19 de marzo a las 7 de la tarde. Pues una inauguración que ya queda pospuesta hasta la próxima semana, cuando volveremos nosotros aquí en Radio Sefarad con las noticias de los lunes. Hasta entonces les deseamos a todos un buen Shabbat Shalom.